Isidora limpiaba el escaparate con un paño suave, observando cómo los rayos del sol se reflejaban en los brillos de los anillos de oro y las pulseras de plata. La joyería del señor Faustino estaba situada en la esquina de la calle principal del pueblo, y a través de la ventana panorámica se veía a los transeúntes que se apresuraban a hacer sus recados en ese bochornoso día de agosto. Isidora llevaba 6 años trabajando allí, desde antes de casarse, y durante ese tiempo había memorizado cada cadena y cada anillo de la vitrina. El trabajo era tranquilo, pausado, tal y como a ella le gustaba. Una señora mayor con un vestido azul descolorido entró en la tienda, miró durante mucho tiempo unos pendientes con turquesas, preguntó el precio, negó con la cabeza y, al final, se marchó sin comprar nada. Isidora le sonrió con naturalidad al despedirse. La mayoría de los clientes eran así. Venían a mirar, a tocar, pero rara vez compraban algo. Las ventas reales se producían una vez a la semana, cuando alguien se preparaba para una boda o un bautizo. Al final de la jornada laboral, cuando las agujas del viejo reloj de pared marcaban las 7 menos cuarto, Isidora comenzó a contar los ingresos. Clasificó los billetes por su valor nominal y anotó las cantidades en un grueso cuaderno que el señor Faustino llevaba desde hacía muchos años. Hoy solo vendieron una fina cadena a una joven que tardó mucho en elegir un regalo para su hermana. Isidora guardó cuidadosamente el dinero en una caja metálica, la cerró con llave y la guardó en la caja fuerte detrás del mostrador. El señor Faustino, un hombre corpulento con bigote canoso, estaba sentado en el almacén revisando las cuentas. Asintió con la cabeza a Isidora cuando ella se despidió y salió a la calle, donde el calor ya había disminuido un poco. Isidora caminaba lentamente por la acera hacia la plaza central, donde debía encontrarse con Blanca junto a la fuente. Su amiga trabajaba como enfermera en la clínica y su turno terminaba aproximadamente a la misma hora. Blanca ya estaba esperando, sentada en el borde de piedra de la fuente. Llevaba una blusa blanca y una falda oscura, y llevaba el pelo recogido en una coleta. Al ver a Isidora, le hizo un gesto con la mano. «Pensaba que no ibas a venir», dijo Blanca, levantándose. «Vamos a comprar un helado, que este calor es insoportable». Se acercaron al vendedor ambulante que cada tarde desplegaba su carrito a la entrada del parque. Isidora pidió uno de fresa y Blanca uno de chocolate. Las amigas caminaron lentamente por las estrechas callejuelas, pasando junto a casas bajas con el yeso desconchado y las contraventanas descoloridas. La ciudad era pequeña, todos se conocían y en cada esquina alguien saludaba o asentía con la cabeza. «¿Qué tal?», preguntó Blanca lamiendo su helado. Isidora se encogió de hombros. «Como siempre, vendimos una cadena, nada más. No me refiero al trabajo». Blanca miró atentamente a su amiga. «¿No quieres volver a casa otra vez?». Isidora se quedó callada, terminando su helado. Blanca la conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que estaba retrasando el regreso. «¿Ha vuelto a beber?», preguntó Blanca. «Casi todas las noches durante los últimos 2 meses», respondió Isidora, arrugando una servilleta de papel en la mano. «Con ese vecino, Adalberto. Él viene, se sientan y empieza. Ramiro se enfada, grita, y por la mañana le duele la cabeza y vuelve a estar enfadado». Blanca frunció el ceño. «¿Y tú qué? No dices nada». Intenté hablar. «Él me ignora o me responde mal. Dice que trabaja como un burro en la fábrica y que tiene derecho a descansar con un amigo. Y yo», dice, «solo le critico». «Isidora, sabes que eso no puede ser». Blanca se detuvo y miró a su amiga a los ojos. «¿Cuánto tiempo va a durar esto? Se está destrozando a la vista de todos». «No lo sé». Isidora apartó la mirada. «Simplemente no sé qué hacer. Antes era diferente. Los 2 primeros años todo fue bien, pero luego empezó a beber cada vez más. Al principio los fines de semana, luego todos los viernes y ahora casi todos los días.
Caminaron en silencio hasta llegar al cruce donde se separaban sus caminos. Blanca abrazó a su amiga por los hombros. Si necesitas algo, ven a verme. A cualquier hora. No te quedes allí si las cosas se ponen muy mal. Isidora asintió y se fue por su calle. La casa era pequeña, de una sola planta, con una valla torcida y un patio diminuto donde crecían unos arbustos raquíticos. Isidora empujó la verja y entró. La casa estaba sofocante y silenciosa. En la cocina, Ramiro estaba sentado a la mesa, mirando fijamente una taza vacía. Estaba sobrio, pero tenía el rostro sombrío y las cejas fruncidas. «Hola», dijo Isidora dejando la bolsa sobre una silla. «Ajá», murmuró Ramiro sin levantar la vista. Isidora se dirigió al dormitorio para cambiarse de ropa. Abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Su armario estaba abierto de par en par. Los vestidos estaban tirados en el suelo y varias perchas colgaban vacías. Isidora se acercó, tratando de entender lo que había pasado. Su vestido azul favorito, el que se ponía en las fiestas, había desaparecido. También habían desaparecido una blusa amarilla ligera y dos faldas. «¡Ramiro!», gritó al salir del dormitorio. «¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha tocado mis cosas?». Ramiro levantó la cabeza y la miró con indiferencia. «Ha venido tu madre. Ha decidido poner orden». «¿Qué?». Isidora sintió cómo se le encogía el corazón de rabia. «¿Tu madre ha rebuscado en mis cosas? ¿Ha tirado mi ropa?». «Quería ayudar». Ramiro se encogió de hombros. «Dijo que tenías el armario hecho un desastre, que hacía tiempo que debías tirar la mitad de esos trapos». «Son mis ropas. ¡Mías!». Isidora apretó los puños. «No tenía derecho». «No grites». Ramiro frunció el ceño. «Me duele la cabeza». «Me da igual tu cabeza. ¿Dónde está mi vestido azul? ¿Dónde está mi blusa?». «¿Cómo voy a saberlo? Seguro que lo tiró o se lo llevó. Dijo que eran trastos viejos y que tú ya no los usabas». Isidora estaba en medio de la cocina, temblando de rabia. Ramiro se dio la vuelta, como si la conversación ya no le interesara. En ese momento, llamaron a la puerta y Ermelinda entró sin invitación. La suegra era una mujer bajita y rellenita, de rasgos duros y labios siempre apretados. Llevaba una bolsa con comida y miró a Isidora con aire evaluador. «Veo que ya te has dado cuenta», dijo Ermelinda dejando la bolsa sobre la mesa. «He puesto orden en tu armario. Estaba lleno de trastos viejos». «No tenías derecho a tocar mis cosas». Isidora se acercó a ella. «Es mi casa, mi armario». «¿Tu casa?». Ermelinda sonrió. «Es la casa de mi hijo, y tú solo eres la esposa que no sabe mantener el orden. Mira el desastre que has montado. Las cosas están tiradas por todas partes. Hay polvo en las esquinas. He venido a ayudar y tú me pagas con ingratitud». «No te he pedido ayuda», gritó Isidora. «Devuélveme mis cosas». «He tirado tus trapos». Ermelinda cruzó los brazos sobre el pecho. Estaban viejos y descoloridos. Es vergonzoso llevar eso puesto. Te he hecho un favor. Era mi vestido azul. Me lo regaló mi madre. ¿Y qué? Ermelinda se encogió de hombros. De todos modos, era horrible. La esposa de mi hijo debe tener un aspecto decente, no como una mendiga. Isidora se volvió hacia Ramiro, que seguía sentado a la mesa, mirando hacia otro lado. ¿Vas a permitir que me hable así? Ha tirado mis cosas y tú no dices nada. Ramiro levantó la vista y suspiró con irritación. Isidora, basta ya de escenas. Tu madre quería ayudar. No es el fin del mundo. ¿No es el fin del mundo? Isidora sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Ha tirado mi vestido, que me encanta, ¿y tú dices que no pasa nada? Comprarás otro, murmuró Ramiro. Ermelinda sonrió satisfecha al ver que su hijo estaba de su parte. Ya ves, Isidora, Ramiro entiende que tengo razón. No eres más que una niña mimada que no aprecia el cariño. En esta casa debe haber orden, no el desastre que has montado.
Si fueras una esposa normal, la casa estaría reluciente, en lugar de parecer un vertedero. «Fuera de mi casa». Isidora casi gritaba. «Fuera y no vuelvan nunca más. No toquen mis cosas. No se metan en mi vida». Ermelinda se enderezó y su rostro se volvió severo. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy la madre de Ramiro y tengo derecho a entrar aquí cuando quiera. Y tú no eres nadie. Una mala esposa que ni siquiera sabe mantener una casa». «Mamá, ya basta», dijo Ramiro con indiferencia, pero era evidente que no iba a intervenir. Isidora miró a su suegra, sintiendo cómo hervía por dentro. «He dicho que se vayan». Ermelinda resopló, cogió su bolsa de la compra y se dirigió hacia la puerta. «Te arrepentirás de haberme hablado así», dijo por última vez. «Ramiro se merece una esposa mejor que tú». Cerró la puerta de un portazo y en la casa se hizo un silencio sepulcral. Isidora se quedó en medio de la cocina, tratando de controlar el temblor de sus manos. Ramiro se levantó de la mesa y se fue al dormitorio sin decir una palabra. Isidora se quedó sola. Entró en el dormitorio, recogió sus vestidos del suelo y los colgó de nuevo en el armario. Le temblaban las manos, las lágrimas le nublaban la vista, pero no dejaba que cayeran. La noche se alargaba dolorosamente. Isidora se sentó en la cocina e intentó leer una revista vieja, pero las letras se le veían borrosas. Ramiro yacía en el dormitorio, mirando fijamente al techo. No hablaban. Hacia las 9 de la noche llamaron a la puerta. Isidora se levantó y abrió. En el umbral estaba Adalberto, el vecino, un hombre bajito con barriga y cara roja. Olía a vino barato y tabaco. «¿Está Ramiro en casa?», preguntó con una sonrisa burlona. «Está en casa», respondió Isidora con frialdad. «Dile que he venido a verle. Vamos a tomar algo, ¿te apetece?». Isidora se colocó en el umbral, bloqueándole el paso. «Ramiro no va a ir a ningún sitio, y usted no vuelva por aquí». Adalberto levantó las cejas y sonrió. «Vaya, qué severa. ¿Y qué dirá Ramiro?». «He dicho que se largue de aquí», dijo Isidora mirándolo con firmeza, «y no vuelva más. Ustedes le enseñaron a beber y ahora llega a casa borracho todas las noches. Ya basta». Adalberto se encogió de hombros, se dio la vuelta y se alejó lentamente, murmurando algo entre dientes. Isidora cerró la puerta y se dio la vuelta. Ramiro estaba de pie en la puerta del dormitorio y la miraba con ojos fríos. «¿Por qué lo has echado?», preguntó en voz baja, pero con ira en el tono. «Porque viene aquí todos los días y tú te emborrachas». «Trabajo en la fábrica desde la mañana hasta la noche». Ramiro dio un paso hacia ella. «Tengo derecho a descansar con un amigo». «¿Y ahora también vas a echar a mis amigos?». Isidora se quedó en silencio, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de ella como una pesada carga. Ramiro se dio la vuelta y volvió al dormitorio. Isidora se quedó sola en la oscura cocina, escuchando cómo las hojas susurraban con el viento fuera de la ventana. A la mañana siguiente, Isidora se despertó temprano, antes del amanecer. Ramiro yacía en su lado de la cama, de espaldas a ella. Se levantó en silencio, se vistió y fue a la cocina. La tetera estaba hirviendo cuando oyó que la puerta del dormitorio se cerraba de golpe a sus espaldas. Ramiro pasó junto a ella sin decir nada, cogió la chaqueta del perchero del pasillo y salió de casa. La puerta se cerró con tal estruendo que las ventanas tintinearon. Isidora se quedó paralizada con la taza en las manos, mirando la puerta cerrada. Esperó unos minutos y luego salió al patio. La verja estaba abierta, pero Ramiro no se veía por ninguna parte. Volvió a la casa, se terminó el té frío y se preparó para ir al trabajo. Estuvo todo el día esperando que él regresara por la tarde, como de costumbre. Pero cuando llegó a casa a las 7, la casa estaba vacía. Isidora intentó llamarlo al móvil. El teléfono estaba apagado. Volvió a llamar una hora más tarde, pero pasó lo mismo. A las 10 de la noche ya no sabía qué pensar. Ramiro nunca había estado fuera tanto tiempo. Incluso cuando se peleaban antes, él siempre volvía por la noche. Al día siguiente,
Isidora volvió al trabajo, pero solo pensaba en su marido. Limpiaba mecánicamente los escaparates, colocaba las joyas, atendía a los clientes, pero todo el tiempo daba vueltas en su cabeza pensando dónde podría estar. ¿En casa de Adalberto? Difícilmente. Había echado al vecino y era poco probable que Ramiro fuera a verle después de eso. ¿En casa de alguien de la fábrica? Quizás. Pero ella no conocía a sus compañeros de trabajo, no sabía a quién acudir. Por la noche volvió a la casa vacía. Las cosas de Ramiro estaban en su sitio, su ropa de trabajo colgada en el armario, los zapatos junto a la puerta, así que se había ido sin llevar nada. Isidora llamó a Blanca y le contó lo que había pasado. Su amiga la escuchó y le dijo que tal vez necesitaba tiempo para calmarse, que volvería cuando se le pasara la borrachera. «No te preocupes», le dijo Blanca. «Es un hombre adulto, ya se las arreglará. Quizás sea mejor así, que reflexione sobre su comportamiento». Pero Isidora no podía dejar de preocuparse. Pasó la noche en vela, atenta a cada ruido que se oía afuera, esperando oír el chirrido de la verja. Pero Ramiro no apareció. Al tercer día, Isidora se levantó más temprano de lo habitual. Había dormido mal y le daba vueltas la cabeza por el cansancio, pero tenía que ir a trabajar. El señor Faustino no toleraba los retrasos. Se vistió, tomó un café y salió de casa cuando el sol apenas comenzaba a asomar por encima de los tejados. El camino hasta la joyería le llevaba 20 minutos a pie. Isidora caminaba por calles conocidas, pasando por tiendas y cafeterías aún cerradas. La ciudad despertaba lentamente. Solo el panadero había abierto ya su tienda y de allí salía el aroma del pan recién hecho. Isidora giró hacia la calle principal y se dirigió a la esquina donde estaba la tienda del señor Faustino. Desde lejos vio que algo estaba pasando en la entrada de la tienda. Había una figura tirada en la acera. Isidora aceleró el paso y, al acercarse, se quedó helada. En el suelo, justo delante de la puerta de la tienda, yacía Ramiro. Llevaba la misma ropa con la que se había ido 3 días antes, una camisa arrugada y unos vaqueros, ahora sucios y polvorientos. Tenía el pelo revuelto y la mejilla manchada de sangre seca por una abrasión. Desprendía un olor a alcohol tan fuerte que Isidora hizo una mueca de asco antes incluso de llegar. Junto a él estaba el señor Faustino, con su habitual traje gris y un bastón en la mano. Intentó empujar a Ramiro con el pie, pero éste solo gemía y se defendía con las manos. «Levántate, levántate inmediatamente», decía el señor Faustino golpeando el suelo con el bastón. «No puedes quedarte aquí tirado. Es indecente». Isidora corrió hacia él y se arrodilló junto a su marido. «Ramiro, soy yo. Levántate, por favor. Vamos a casa». Ramiro abrió los ojos, rojos y turbios. Con dificultad, enfocó la mirada en su rostro y de repente mostró los dientes. «Ah, aquí estás», murmuró. «He venido a buscarte. He venido a buscar a mi esposa. Levántate». Isidora intentó levantarlo por el hombro, pero él era pesado, corpulento. «No aquí. Vamos a casa. No voy a ir a ningún sitio». Ramiro apartó su mano. «He venido a ver a mi mujer al trabajo. Tengo derecho». El señor Faustino frunció el ceño y miró a Isidora con evidente descontento. «Isidora, llévalo de aquí inmediatamente. Esto es una tienda, no un albergue. Los clientes empezarán a llegar pronto». «Lo estoy intentando». Isidora volvió a intentar levantar a Ramiro, pero él se soltó y se sentó bruscamente en la acera mirando a su alrededor. «¿Dónde está?», gritó de repente. «¿Dónde está mi mujer? Quiero ver a mi mujer». «Estoy aquí, Ramiro». Isidora se sentó a su lado, tratando de hablar en voz baja para no llamar la atención. «Estoy aquí. Vamos a casa, por favor». «Me abandonaste». Ramiro le señaló el pecho con el dedo. «Echaste a mi amigo. Lo echaste de mi propia casa». «Ramiro, basta. La gente está mirando». Y, efectivamente, ya se habían empezado a reunir transeúntes en la calle.
Algunos se detuvieron a unos metros, observando la escena con curiosidad. Una anciana con una cesta sacudió la cabeza y pasó de largo, murmurando algo para sí misma. Dos jóvenes estaban de pie junto al banco de al lado y sonreían burlonamente. «¡Me dan igual los demás!», gritó Ramiro intentando levantarse, pero volvió a caer de rodillas. «Quiero que todos sepan cómo es mi mujer. Me ha echado de casa. Me echó de mi propia casa». «Eso no es cierto». Isidora sintió que las lágrimas le subían a la garganta. «Tú te fuiste por tu cuenta». El señor Faustino golpeó el suelo con su bastón. «¡Basta! Isidora, no puedo soportar este escándalo. Llévatelo o llamaré a la policía». «¿La policía?». Ramiro se echó a reír, agarrándose a la pared de la tienda para levantarse. «Por favor, que vengan. Les contaré cómo la mujer echa a su marido». Por fin se puso en pie, tambaleándose, y se apoyó contra la pared. Tenía la cara roja y la mirada perdida. Isidora se acercó a él y le tomó de la mano. «Ramiro, por favor, vamos, estás borracho, te encuentras mal, tenemos que irnos a casa». «No voy a ir a ningún sitio». Le soltó la mano y la empujó con tanta fuerza que Isidora casi se cae. «Me has abandonado. No he vuelto a casa en 3 días y ni siquiera me has buscado». «Te he llamado». Isidora alzó la voz. «Tu teléfono estaba apagado. No sabía dónde estabas». «Mentira». Ramiro intentó golpearla, pero falló y volvió a perder el equilibrio. La multitud de transeúntes crecía. Ya había unas 10 personas a cierta distancia, observando la pelea. Algunos sacaron sus teléfonos, claramente con la intención de grabar un vídeo. Isidora sentía que le ardían las mejillas de vergüenza. El señor Faustino se puso rojo como un tomate. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. «Ya está bien. Voy a llamar a la policía. Esto es demasiado. Está borracho, está alterando el orden público. Que se encarguen ellos». «No, espere». Isidora lo agarró del brazo. «Por favor, deme un minuto más. Me lo llevaré». «No tienes un minuto», dijo fríamente el señor Faustino. «Llevo 10 minutos esperando a que te encargues de esto. Ya basta». Empezó a marcar el número. Ramiro, al verlo, gritó de repente: «¡Llama! ¡Llama a tus policías! ¿Crees que tengo miedo?». Isidora volvió a intentar acercarse a él, pero Ramiro la empujó con más fuerza. Ella tropezó y cayó de rodillas. El dolor le atravesó las palmas de las manos, que se apoyaban en el irregular pavimento. Cuando levantó la vista, Ramiro ya se había agachado y había recogido del suelo una piedra, un guijarro gris del tamaño de un puño. «Ramiro, ¿qué estás haciendo?», susurró Isidora mientras se levantaba. Él no respondió. Miró la ventana panorámica de la joyería, grande, que ocupaba toda la pared, detrás de la cual brillaban las joyas de oro en los escaparates. El señor Faustino, al ver la piedra en las manos de Ramiro, dio un paso atrás. «Déjalo inmediatamente», dijo, pero su voz tembló. Ramiro tomó impulso y lanzó la piedra con todas sus fuerzas contra la ventana. El ruido fue ensordecedor. El cristal se hizo añicos y los fragmentos salpicaron la acera y el interior de la tienda. La gente de la multitud gritó y se dispersó. Isidora se cubrió la cara con las manos. Los fragmentos le caían encima y le cortaban los dedos. Cuando bajó las manos, el suelo de la tienda estaba cubierto de cristales y la ventana tenía un enorme agujero. A lo lejos se oyó el sonido de una sirena. Al parecer, un coche de policía ya estaba cerca y había oído el ruido. Ramiro se sobresaltó al oír el sonido de la sirena y de repente, tropezando, echó a correr. Corría de forma irregular, tambaleándose de un lado a otro. Luego giró por un estrecho callejón entre las casas y desapareció de la vista. Isidora se quedó de pie entre los cristales rotos, inmóvil, pálida. Le temblaban las manos. Tenía pequeños cortes en las palmas de las manos, de los que manaba sangre. A su alrededor, la multitud comentaba lo sucedido. Algunos señalaban con el dedo la ventana rota, otros tomaban fotos.
El señor Faustino estaba de pie junto a ella, mirando el escaparate destrozado. Tenía el rostro enrojecido y el sudor le brotaba de la frente. Se volvió lentamente hacia Isidora y sus ojos estaban llenos de ira. ¿Entiendes lo que ha pasado?, preguntó en voz baja, pero con tono amenazante. ¿Entiendes lo que me va a costar? Señor Faustino, lo siento. Isidora dio un paso hacia él. No sabía que vendría. No esperaba. Cállate. Levantó la mano. Cállate. Es tu marido. Tu marido borracho vino a mi tienda, montó un escándalo y rompió una ventana que vale varios miles de pesos. Es tu responsabilidad. Lo pagaré, murmuró Isidora, aunque no tenía ni idea de dónde conseguir tanto dinero. Yo lo pagaré todo. ¿Lo pagarás tú? El señor Faustino sonrió. ¿Con qué dinero? ¿Con tu sueldo? Tardarás 6 meses en pagar el coste de esta ventana, y eso sin contar las pérdidas que voy a tener mientras la reparo, sin contar la vergüenza que has hecho pasar a mi tienda. Isidora se quedó callada, sin saber qué decir. Se acercó un coche de policía y 2 agentes salieron y miraron la ventana rota. El señor Faustino se acercó a ellos y empezó a explicarles algo, señalando los cristales rotos y el callejón por donde había huido Ramiro. Isidora se quedó a un lado, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. Uno de los policías se acercó a ella y le hizo varias preguntas. ¿Cómo se llamaba su marido? ¿Dónde vivía? ¿Dónde podría estar ahora? Isidora respondió mecánicamente, apenas articulando las palabras. Cuando los policías se marcharon, prometiendo encontrar a Ramiro, el señor Faustino se acercó de nuevo a Isidora. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente. Isidora, dijo, mirándola a los ojos, no puedo seguir teniéndote en el trabajo. Isidora se quedó paralizada. ¿Qué? Ya me has oído, te despido. Después de lo que ha pasado hoy, no puedo permitir que sigas trabajando aquí. Es una vergüenza para mi tienda. Los clientes hablarán de ello. Todo el mundo en la ciudad se enterará. Necesito mi reputación, no escándalos. Pero, señor Faustino, llevo 6 años trabajando para usted. La voz de Isidora temblaba. Nunca he llegado tarde, nunca he cometido un error en la caja. No es culpa mía que Ramiro viniera aquí borracho. Es tu marido, repitió el señor Faustino. Tu familia. Por lo tanto, tu responsabilidad. No quiero tener nada más que ver con esto. Recoge tus cosas y vete. Hoy mismo. Por favor. Isidora lo agarró de la manga. No lo haga. Necesito este trabajo. No podré encontrar otro tan rápido. Por favor. El señor Faustino se soltó de la manga. La decisión está tomada. Ve a recoger tus cosas del almacén y no vuelvas por aquí. Se dio la vuelta y entró en la tienda, pisando los cristales rotos. Isidora se quedó en la acera, mirando la ventana rota. La multitud ya había empezado a dispersarse. El espectáculo había terminado y la gente tenía que ocuparse de sus asuntos. Algunos la miraban con simpatía, otros con reproche. Isidora entró lentamente en la tienda. El cristal crujía bajo sus pies. Se dirigió al almacén, sacó su bolso y un cardigan ligero del armario. Allí también estaba la foto de su boda que solía tener sobre la mesa. Jóvenes, sonrientes, felices. Isidora cogió la foto, la miró y la guardó en el bolso. Al salir de la tienda, caminó lentamente por la calle sin prestar atención al camino. La gente se apartaba ante ella al ver su rostro pálido y sus manos cortadas. Isidora siguió caminando hasta llegar a la casa de Blanca. Llamó a la puerta. Su amiga abrió la puerta, todavía en bata, ya que su turno no empezaba hasta el mediodía. ¿Isidora? ¿Qué ha pasado? Blanca vio su rostro y la hizo entrar inmediatamente. Dios mío, ¿qué te han pasado en las manos? Ramiro ha roto la ventana de la tienda, dijo Isidora en voz baja. Me han despedido. Blanca la abrazó, y entonces Isidora finalmente rompió a llorar, un llanto largo y desconsolado, incapaz de detenerse. Isidora pasó casi todo el día en casa de Blanca. Su amiga le curó los cortes de las manos, le dio té y la dejó descansar en el sofá.
Pero al atardecer, Isidora decidió volver a casa. ¿A dónde más podía ir? Su casa seguía siendo su casa, pasara lo que pasara. Blanca la acompañó hasta la puerta, la abrazó con fuerza para despedirse y le dijo que la llamara si pasaba algo. Isidora caminaba lentamente por las calles que le eran familiares, retrasando el momento de volver. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de franjas naranjas y rosadas. Las calles estaban tranquilas, solo se oía ladrar a un perro en la lejanía. Isidora giró hacia su casa y se detuvo junto a la verja, escuchando. Desde la casa llegaban voces, risas y el tintineo de vasos. Suspiró y empujó la verja. Al entrar en el patio, Isidora vio que las ventanas de la casa brillaban con una tenue luz amarilla. Se acercó a la puerta, la empujó y se quedó paralizada en el umbral. En la cocina, sentados a la mesa, estaban Ramiro y Adalberto. Delante de ellos había 3 botellas vacías de vino barato y una llena, ya medio vacía. Sobre la mesa había colillas, el cenicero estaba lleno, los vasos sucios, con restos de vino. Olía a tabaco, alcohol y algo agrio. Ramiro estaba sentado desplomado en la silla, con la cara roja y los ojos nublados. Le contaba algo a Adalberto, gesticulando con las manos, y el vecino se reía a carcajadas, mostrando sus dientes podridos. Al ver a Isidora en la puerta, Adalberto se calló, pero Ramiro ni siquiera se volvió. Se sirvió más vino en el vaso, se lo bebió de un trago y siguió hablando como si su mujer no estuviera en la casa. Isidora se quedó de pie, mirando la escena. Las manos aún le dolían por los cortes y la cabeza le zumbaba por el cansancio. Quería gritar, tirar las botellas contra la pared, echar a Adalberto, exigir explicaciones a Ramiro. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió de la casa. Isidora cruzó el patio y se sentó en los escalones del porche. El aire de la tarde era fresco y olía a polvo y a flores marchitas del jardín del vecino. Se abrazó las rodillas y se escondió la cara entre las manos. Las lágrimas brotaron solas y ella no las contuvo. Los hombros le temblaban y de su garganta salían sollozos que intentaba ahogar. Se sentía avergonzada ante toda la ciudad, que había visto cómo su marido borracho montaba un escándalo en la tienda. Avergonzada ante el señor Faustino, que había confiado en ella durante 6 años. Avergonzada ante sí misma por no haber podido cambiar nada. Se sentó y lloró, sin darse cuenta de que había oscurecido por completo y las estrellas se habían encendido en el cielo. ¿Isidora? Levantó la cabeza. Por la calle caminaba Ermelinda con una bolsa llena de productos. Su suegra se detuvo junto a la verja, mirando fijamente en la oscuridad. Al ver a su nuera en los escalones, se acercó. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás sentada en la calle? Isidora se secó las lágrimas con la manga, tratando de recuperarse. No tenía intención de hablar con su suegra, no después de lo que había hecho con sus cosas. Pero las emociones la abrumaron y las palabras brotaron solas. Ramiro destrozó la tienda donde trabajaba, dijo Isidora con la voz temblorosa. Llegó borracho, me gritó y rompió la ventana. Me despidieron. Y él está ahí dentro, bebiendo otra vez, con Adalberto, como si nada hubiera pasado. Ermelinda se quedó callada y dejó la bolsa en el suelo. Su rostro era impenetrable en la penumbra. Rompió la ventana de la tienda, repitió lentamente. Sí, lanzó una piedra. La ventana cuesta varios miles de pesos. El dueño dijo que ya no me necesitaba, que era una vergüenza para su tienda. Ermelinda frunció el ceño. Se quedó de pie en silencio, e Isidora vio cómo se apretaban los dientes de su suegra. ¿Y ahora está en casa? ¿Bebiendo? Sí, con Adalberto. Ya van 4 botellas sobre la mesa. Ermelinda se dio la vuelta de repente y se dirigió al patio. Isidora se levantó de los escalones y la observó.
Su suegra echó un vistazo al patio y luego se acercó al viejo cobertizo de la esquina, donde se guardaban las herramientas de jardinería y diversos trastos. Junto a la puerta del cobertizo había un grueso palo de madera que solía servir para sujetar la puerta y evitar que se cerrara con el viento. Ermelinda cogió el palo, lo sopesó en sus manos y se dirigió hacia la casa. «¿Qué estás haciendo?». Isidora la siguió. Ermelinda no respondió. Abrió la puerta de la casa y entró. Isidora se quedó paralizada en el umbral. En la cocina, Ramiro y Adalberto se estaban sirviendo otra ronda de copas. Al ver a Ermelinda con el palo en las manos, Adalberto se quedó paralizado con la botella en alto. Ramiro se giró y entrecerró los ojos. «¿Mamá? ¿Qué haces?». Ermelinda no le dejó terminar. Se acercó a Adalberto y le golpeó con todas sus fuerzas en la espalda con el palo. El vecino gritó y dejó caer la botella, que se rompió contra el suelo con estrépito, salpicando todo de vino. «¡Lárgate de aquí!», gritó Ermelinda, preparándose para volver a golpearlo. «Lárgate, borracho, y no te atrevas a volver a acercarte a mi hijo». Adalberto intentó protegerse con las manos, pero Ermelinda fue más rápida. Le golpeó en los hombros, en las manos, en la espalda, empujándole hacia la puerta. El vecino retrocedía, tropezando con las sillas, gritando y protegiéndose la cabeza. «¡Me voy! ¡Me voy!», gritaba. «¡No! ¡Fuera!». Ermelinda le dio otro golpe y Adalberto salió corriendo de la casa, casi derribando a Isidora. Saltó los escalones, corrió por el patio y desapareció tras la verja, todavía cubriéndose la cabeza con las manos. Ermelinda se volvió hacia Ramiro. El hijo estaba sentado a la mesa, con los ojos desorbitados, y su rostro ebrio se volvió pálido de repente. «Mamá, ¿qué haces?», murmuró, tratando de levantarse. «Siéntate», gruñó Ermelinda, y Ramiro se dejó caer de nuevo en la silla. Ella se acercó a él, levantó el bastón y le golpeó en el hombro. Ramiro gritó, intentó esquivarla, pero su madre fue implacable. Lo golpeó metódicamente, en la espalda, en los hombros, en las manos con las que se protegía. «¡Eres un borracho!», gritaba Ermelinda con cada golpe. «La vergüenza de la familia. Por tu culpa han despedido a mi esposa. Por tu culpa toda la ciudad se ríe de nosotros. Mamá, para». Ramiro intentó levantarse, pero ella le golpeó de nuevo y él cayó al suelo, encogido. «¿Que pare?». Ermelinda se colocó sobre él con el palo. «Tú eres el que tiene que parar. Deja de beber, deja de avergonzar a la familia. Has destrozado la tienda. Estabas tirado en la calle como un vagabundo». Ella lo golpeó de nuevo y Ramiro gimió, cubriéndose la cabeza con las manos. Isidora estaba parada en la puerta, incapaz de moverse. Nunca había visto a su suegra así. Ermelinda siempre había sido dura y sarcástica, pero ahora estaba realmente furiosa. «¡Levántate!», ordenó Ermelinda, bajando el palo. «¡Levántate y mírame a los ojos!». Ramiro se levantó lentamente, agarrándose a la mesa. Tenía el rostro desencajado, ya fuera por el dolor o por el miedo. Ermelinda se acercó a él. «Mañana por la mañana volveré», dijo en voz baja pero con tono amenazador. «Y si veo aquí una sola botella, si huelo alcohol en ti, será peor. Mucho peor. ¿Entendido?». Ramiro asintió con la cabeza, bajando la mirada. Ermelinda tiró el bastón al suelo, cogió su bolsa y salió de la casa sin mirar a Isidora. Isidora la siguió con la mirada y luego volvió a la cocina. Ramiro seguía de pie junto a la mesa, agarrándose al respaldo de la silla. Tenía el rostro pálido y los labios ensangrentados. Seguramente se los había mordido durante la paliza. Isidora comenzó a recoger la mesa en silencio. Recogió las botellas, las llevó al patio y vertió los restos de vino en la hierba. Limpió la mesa de cenizas y manchas. Ramiro la observaba sin moverse. Luego se dirigió en silencio al dormitorio y se acostó en la cama, dándole la espalda a la pared. Isidora se acostó en su mitad de la cama mucho más tarde, cuando se aseguró de que todo estuviera limpio y ordenado.
Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido. Él no dormía. Lo sabía por la tensión de su espalda. Pero no hablaban. El silencio en la casa era pesado, opresivo. Por la mañana, Isidora se despertó con un estruendo. Saltó de la cama y corrió a la cocina. Ermelinda ya estaba en medio de la habitación con el mismo palo en las manos. Ramiro estaba sentado en el suelo, junto a la pared, en calzoncillos y camiseta, tratando de protegerse de los golpes. «¡Mamá, basta!», gritaba. «No he bebido nada, lo juro. Levántate». Ermelinda golpeó el suelo con el palo junto a él. «¡Levántate, borracho!». «No he bebido». Ramiro se levantó con dificultad, agarrándose a la pared. «Mira, no hay botellas». Ermelinda miró alrededor de la cocina. Efectivamente, la mesa estaba limpia. Solo había 2 tazas y una tetera. No había alcohol. «Por tu culpa, tu mujer ha perdido el trabajo», dijo Ermelinda, mirando a su hijo. «Llevaba 6 años trabajando en esa tienda. 6 años, y tú lo has destrozado todo en un solo día. Estás arruinando a esta familia, te estás arruinando a ti mismo». Ramiro permaneció en silencio, con la cabeza gacha. «Dejarás de beber», continuó Ermelinda. «¿Me oyes? Lo dejarás. O te echaré de esta casa. No creas que bromeo. Eres una vergüenza para mí, para la memoria de tu padre, para todos nosotros». «Lo dejaré», murmuró Ramiro. «¿Qué?». Ermelinda se acercó a él. «No te he oído bien. He dicho que dejaré de beber». Ramiro levantó la cabeza y tenía los ojos llenos de lágrimas. «Lo dejaré, mamá. Lo juro». Ermelinda lo miró fijamente durante un largo rato, evaluándolo. Luego asintió con la cabeza. «Ya veremos». Se volvió hacia Isidora, que estaba de pie en la puerta del dormitorio. «Y tú vigílalo. Si vuelve a beber, dímelo. Inmediatamente». Isidora asintió en silencio. Ermelinda se marchó, llevándose el bastón consigo. En la casa se hizo el silencio. Ramiro se quedó de pie junto a la pared, frotándose los hombros magullados. Luego se acercó lentamente a Isidora y se detuvo frente a ella. «Lo siento», dijo en voz baja. «Por todo. Por la tienda, por la ventana, por que te despidieran. Lo siento». Isidora lo miró. El rostro de su marido estaba demacrado, con ojeras y los labios agrietados. Tenía un aspecto lamentable, golpeado por su propia madre, avergonzado, arrepentido, pero ella ya había visto ese arrepentimiento más de una vez. «¿De verdad vas a dejar de beber?», preguntó ella. «Sí, lo juro, ni una gota más». Isidora quería creerle, quería pensar que esta vez todo sería diferente, pero por dentro solo sentía vacío y cansancio. «Está bien», dijo, dándose la vuelta. «Ya veremos». Por la noche, Isidora fue a casa de Blanca. Su amiga estaba en casa, preparando la cena. Al ver a Isidora, se secó las manos con el delantal y la sentó a la mesa. «Bueno, ¿qué tal? ¿Ha vuelto tu héroe?». «Ha vuelto». Isidora le contó todo. La borrachera con Adalberto, cómo Ermelinda había golpeado al vecino y a su propio hijo, las promesas de Ramiro de dejar de beber. Blanca escuchó sin interrumpirla. Cuando Isidora terminó, su amiga negó con la cabeza. «¿Y tú le crees?». «No lo sé». Isidora se encogió de hombros. «Quiero creerle». «Isidora», Blanca le tomó la mano. «Todos los días veo en la clínica a gente como tu Ramiro, alcohólicos que juran dejar de beber. ¿Sabes cuántas veces he oído esas promesas? Cientos. ¿Y sabes cuántos de ellos realmente lo han dejado? Unos pocos. Casi nadie. Quizás él pueda. Quizás». Blanca sonrió, pero era una sonrisa triste. «Pero normalmente no pueden. Aguantan una semana, 2, y luego recaen. Y todo vuelve a empezar. No te engañes». Isidora se quedó en silencio, mirándose las manos. Los cortes ya habían empezado a curarse, pero aún le dolían. «¿Y qué hago?», preguntó en voz baja. «¿Dejarlo? No lo sé». Blanca suspiró. «Es tu vida, tu decisión.
Simplemente no quiero que esperes un milagro. Los milagros no existen, especialmente con los alcohólicos. Isidora regresó a casa tarde por la noche. Ramiro estaba sentado en la cocina con una taza de té, sobrio. Al verla, asintió con la cabeza. No hablaron. Isidora fue al dormitorio, se desnudó y se acostó. Fuera, el viento susurraba entre las hojas y algún perro ladraba. Ella yacía en la cama y pensaba en las palabras de Blanca, en que los milagros no existen, y no sabía si creerla o no. El mes pasó lentamente, como si se arrastrara con una melaza espesa. Ramiro realmente no bebía, ni una gota. Cada mañana se levantaba a las 6, se lavaba con agua fría, se ponía la ropa de trabajo y se iba a la fábrica. Volvía a las 7 de la tarde, cenaba en silencio y luego se sentaba frente al televisor y veía las noticias o el fútbol. Hablaba poco y respondía a las preguntas de Isidora con monosílabos. Estaba sobrio, pero parecía vacío, ausente. Era como si en la casa no viviera su marido, sino su sombra. Isidora intentó encontrar trabajo. Iba de tienda en tienda. Preguntaba si necesitaban vendedora. Pero en todas partes le respondían lo mismo. No hay puestos, hay crisis, están despidiendo incluso a los que ya trabajan. En una tienda que vendía telas, la dueña incluso sonrió al conocer su apellido. ¿Valverde? ¿Es usted la esposa del que destrozó la tienda del señor Faustino? No, gracias. No necesito ese tipo de empleados. Isidora salió de allí sintiendo que le ardían las mejillas de vergüenza. Todo el pueblo lo sabía. Todos hablaban de ello. Se había convertido en la esposa del borracho que había destrozado el escaparate. Su reputación estaba arruinada y cada vez le resultaba más difícil encontrar trabajo. Todos los días eran iguales. Isidora se levantaba temprano, preparaba el desayuno, que Ramiro comía en silencio, con la mirada fija en el plato. Luego él se marchaba y ella se quedaba sola en la casa vacía. Limpiaba, lavaba, preparaba la comida, que la mayoría de las veces quedaba intacta, ya que no tenía ganas de comer. Después de comer, se vestía y recorría la ciudad, entrando en cada tienda, en cada comercio, preguntando por trabajo. Al final del día, le dolían las piernas de tanto caminar, pero no había resultados. El dinero se agotaba. Isidora tenía unos pequeños ahorros, acumulados durante años de trabajo en una joyería, pero solo le darían para 2 meses como mucho, si ahorraba. Ramiro cobraba un sueldo en la fábrica, pero apenas le alcanzaba para la comida y los gastos de la casa. Isidora ahorraba en todo. Compraba los productos más baratos del mercado, remendaba la ropa vieja y renunciaba a cualquier gasto, por pequeño que fuera. Dejó de comprarse helados después del trabajo, ya no tenía trabajo y, además, le daba pena gastar el dinero. Blanca la invitó varias veces a su casa, le invitó a cenar y le dio un poco de dinero, pero Isidora se negó a aceptarlo. Su amiga ya tenía poco, ya que el sueldo de enfermera en la clínica no era muy alto. Se sentaban en la cocina de Blanca, tomaban té e Isidora se quejaba de su desesperanza. «¿Por qué no pruebas en otra ciudad?», le sugería Blanca. «Allí nadie te conoce, quizá te contraten». «¿Y cómo voy a ir allí todos los días? El autobús cuesta dinero. Además, Ramiro no me dejará, dirá que una esposa debe estar en casa». «¿Y qué más da lo que diga?». Blanca frunció el ceño. «¿Te habla siquiera?». «Casi nunca. Llega del trabajo, cena, ve la televisión y se va a dormir, como si fuera un extraño». «Quizás sea mejor así», suspiró Blanca. «Al menos no bebe ni arma jaleo». Isidora asintió, pero en su interior sentía que algo no iba bien. Ramiro estaba demasiado tranquilo, demasiado distante. Antes, cuando dejaba de beber durante unos días, se ponía irritable, nervioso, se enfadaba con ella por cualquier tontería. Ahora simplemente era indiferente, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar, muy lejos. Una mañana, Isidora se dio cuenta de que Ramiro se vestía con más cuidado. Antes se ponía la primera camisa que encontraba, sin mirarse al espejo.
Ahora elegía una limpia y planchada, se peinaba antes de salir e incluso se echaba colonia, que llevaba mucho tiempo acumulando polvo en la estantería. Isidora quería preguntarle, pero se calló. ¿Qué más daba? Quizás alguien en el trabajo le había hecho algún comentario sobre su aspecto. Por las tardes, Ramiro empezó a salir a pasear. Decía que necesitaba respirar aire fresco, estirar las piernas después del turno. Isidora no se oponía. Se quedaba sola en casa, lavaba los platos, miraba por la ventana la calle que se oscurecía y pensaba en cómo había cambiado su vida. 4 años atrás se habían casado. Ella, con un vestido blanco que había cosido ella misma, él con un traje alquilado. La boda fue modesta pero alegre. Ramiro se reía, la abrazaba y le decía que era la más guapa. Ahora ni siquiera la miraba. Una noche, a finales de mes, Isidora volvió a casa antes de lo habitual. Había tenido una entrevista de trabajo en una pequeña farmacia a las afueras de la ciudad, donde buscaban un ayudante para llevar el inventario. La dueña de la farmacia, una mujer mayor con gafas gruesas, le preguntó a Isidora durante mucho tiempo por qué había dejado su trabajo anterior. Isidora mintió y dijo que la tienda había cerrado. La mujer la miró con desconfianza, guardó silencio y luego dijo que la llamaría en una semana. Isidora sabía que no la llamaría. En los ojos de la mujer se leía la desconfianza. Caminaba por la calle, cansada y abatida. Le dolían las piernas y le latía la cabeza por las noches de insomnio. Isidora llegó a la plaza central y se sentó en un banco junto a la fuente para descansar. A su alrededor, la gente iba y venía. Algunos tenían prisa por sus asuntos, otros paseaban con sus hijos. Isidora los miraba y pensaba que cada uno tenía su propia vida, sus propios problemas, y que a nadie le importaban sus desgracias. Se quedó sentada unos 20 minutos, luego se levantó y se dirigió lentamente a casa. El día estaba nublado, el cielo gris se cernía abajo y olía a lluvia. Isidora aceleró el paso, no quería que la pillara el chaparrón. Giró hacia su calle y casi corrió los últimos metros hasta la verja. Cuando llegó a casa, empezó a llover. Era una lluvia fina, pero desagradable. Isidora se detuvo junto a la verja, recuperando el aliento. En la casa se veía luz en la cocina y se oían voces desde la ventana. Frunció el ceño. Alguien había venido de visita. Empujó la verja y entró en el patio. Al acercarse a la casa, Isidora reconoció la voz de Ermelinda. Su suegra estaba hablando en la cocina. Su voz sonaba satisfecha, casi alegre. Isidora puso la mano en el pomo de la puerta, dispuesta a entrar, pero de repente se detuvo. Algo en el tono de voz de Ermelinda la hizo sospechar. Sonaba demasiado contenta, y Ermelinda rara vez estaba contenta en presencia de Isidora. Isidora soltó el pomo y se acercó sigilosamente a la ventana de la cocina. Las contraventanas estaban entreabiertas y, a través de la rendija, se veía la mesa en la que estaban sentados Ramiro y su madre. Delante de ellos había tazas de té y, en un plato, galletas, las mismas que Ermelinda horneaba ella misma y solo le llevaba a su hijo, sin ofrecérselas nunca a Isidora. Isidora se pegó a la pared de la casa, sintiendo que su corazón latía más rápido. No tenía intención de espiar, pero la voz de Ermelinda sonaba como si estuviera compartiendo algo importante. «Me alegro de que por fin hayas entrado en razón», decía Ermelinda bebiendo de la taza. «Isidora nunca fue buena para ti. Te lo dije desde el principio, incluso antes de la boda, pero no me escuchaste. Te enamoraste como un tonto». «Lo sé, mamá». Ramiro suspiró, e Isidora percibió en su voz que estaba de acuerdo. «Tenías razón. Entonces no lo entendía». «Por supuesto que tenía razón», asintió Ermelinda. «Siempre tengo razón cuando se trata de ti. Es pesada. Siempre está descontenta. Nada le parece bien, nada le gusta. La casa no está lo suficientemente limpia, la comida no está buena, no le prestas suficiente atención. No para de quejarse». «Sí, claro», Ramiro resopló. «Me tiene harto». Isidora se mordió el labio.
sintiendo cómo todo se le encogía por dentro. Quería marcharse, no escuchar eso, pero sus piernas no le respondían. Se quedó de pie, pegada a la pared, y escuchó. ¿Y esa chica, cómo has dicho, Malena? Ermelinda se inclinó hacia su hijo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Isidora se tensó, escuchando cada palabra. Malena Ortiz. Ramiro se animó y en su voz apareció una entonación que Isidora no había oído en mucho tiempo. Hablaba con entusiasmo, casi con éxtasis. Trabaja en la fábrica, en el taller donde comprueban la calidad de la tela. ¿Sabes? Allí hay mesas largas y las chicas desenrollan los rollos y comprueban que no haya defectos. Malena es una de las mejores. Tiene buen ojo y ve enseguida si hay algún hilo suelto o si la pintura no ha quedado uniforme. Háblame de ella, dijo Ermelinda acercándole un plato con galletas. ¿Cómo es? Joven, 26 años. Ramiro cogió una galleta y le dio un mordisco. Guapa, con el pelo oscuro hasta los hombros, ojos marrones y piel morena. Es de un pueblo y se mudó a la ciudad hace 3 años. Vive con su hermana en un pequeño apartamento a las afueras. Es alegre, muy divertida. Siempre está riendo y bromeando. Cuando voy al comedor a comer, siempre me saluda con la mano y me invita a sentarme a su mesa. ¿Y cuándo os conocisteis? Ermelinda bebía té a pequeños sorbos, sin apartar la mirada de su hijo. Hace un mes. Ramiro se recostó en la silla, justo cuando dejé de beber. ¿Te acuerdas de cuando me pegaste con un palo? ¿Cómo no voy a acordarme? Sonrió Ermelinda. Tuve que ponerte firme. Bueno, pues, continuó Ramiro. Al día siguiente fui al trabajo lleno de moretones. Me senté solo en el comedor y comí en silencio. Entonces se acercó Malena y me preguntó qué había pasado. Le dije que me había caído. Ella se rió y dijo que no me creía, pero que no iba a insistir. Se sentó a mi lado y empezó a contarme diferentes historias sobre la fábrica, sobre cómo una chica de su taller se enamoró del maestro, pero él resultó estar casado. La escuché y me sentí mejor. Es fácil hablar con ella, mamá. No hace preguntas tontas, no regaña, no reprocha. Isidora cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los párpados. Un mes, todo un mes. ¿Y os veis? Preguntó Ermelinda. Sí, después del trabajo paseamos por la ciudad. A Malena le gusta ir al parque a dar de comer a los patos. Nos sentamos en un banco y hablamos. Me cuenta cosas de su vida, de su familia. Tiene 3 hermanas, todas más jóvenes que ella. Su padre murió cuando ella tenía 15 años, su madre las crió sola. Malena es la mayor y ayudaba a su madre. Es fuerte, trabajadora. No como Isidora, que ni siquiera es capaz de encontrar trabajo. Inútil, apuntó Ermelinda. Ha pasado un mes y sigue viviendo a tu costa. Todos los días va por la ciudad, supuestamente buscando trabajo, pero sin ningún resultado. Lo sé, suspira Ramiro. Llega por la noche cansada, con cara de enfado, y se queja de que en ningún sitio la contratan, y ni siquiera lo intenta. Quizás lo hace a propósito para que la compadezca. Claro que a propósito, asintió Ermelinda. Ella sabe que sin trabajo no la echarás, la compadecerás, la alimentarás, así que está ganando tiempo. Isidora apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Por dentro hervía. El resentimiento, la ira y la desesperación se mezclaban en un nudo que se le atascaba en la garganta. «Ya es hora de echarla de esta casa», dijo Ermelinda, y su voz se volvió dura y decidida. «Tú eres el dueño legítimo. La casa te la dejó tu padre, no a ella. Ella aquí no es nadie, solo una esposa que no ha cumplido con las expectativas. Échala y trae aquí a Malena. Que viva contigo una mujer normal que sepa disfrutar de la vida». «Lo estoy pensando». Ramiro hizo una pausa. «Lo pienso a menudo. Malena ya sabe lo de Isidora. Le conté todo. Que mi esposa me repugnaba, que estaba cansado de sus quejas, que quería divorciarme. Ella dijo que lo entendía,
que estaba dispuesta a esperar. «No la hagas esperar demasiado», dijo Ermelinda dándole una palmada en la mano. «Las chicas así no permanecen solteras por mucho tiempo. Joven, guapa, trabajadora. Si te demoras, alguien se la llevará». «No te preocupes, mamá», Ramiro sonrió. «No la dejaré marchar. Pronto lo decidiré todo. Quizás la semana que viene le diga a Isidora que recoja sus cosas, que se vaya. Donde quiera, con sus padres, con una amiga, me da igual». «Así está bien», asintió Ermelinda con satisfacción. «Por fin has empezado a comportarte como un hombre. Estoy orgullosa de ti, hijo mío». «Gracias, mamá». Se quedaron en silencio e Isidora oyó a Ermelinda servir el té en las tazas. Luego, su suegra volvió a hablar, ya de otra cosa, de los vecinos, de los precios en el mercado. Isidora ya no escuchaba. Se alejó silenciosamente de la ventana, tratando de no hacer ruido. La lluvia arreció, las gotas le golpeaban la cara como agujas frías, pero ella no se daba cuenta. Caminó lentamente hacia la verja, salió y se dirigió a la calle. Sus piernas la llevaban automáticamente, por sí solas, sin que ella se diera cuenta. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, chocaban, se entremezclaban. Un mes. Ramiro llevaba un mes sin beber y ella pensaba que estaba cambiando, que todo se arreglaría, que podrían empezar de nuevo. Pero él había estado saliendo con otra durante todo ese tiempo. Paseaba con ella por el parque, daba de comer a los patos, reía, hacía planes de futuro. Y su madre lo sabía, lo aprobaba, lo animaba. Juntas discutían cómo deshacerse de Isidora, como si no fuera una persona, sino un objeto molesto que había que tirar a la basura. Isidora caminaba y caminaba sin darse cuenta de dónde iba. La gente se apartaba ante ella, mirando con sorpresa a la mujer empapada y con los ojos enloquecidos. No recordaba cómo había llegado a la casa de Blanca. Solo volvió en sí cuando se encontró frente a la puerta conocida y llamó con el puño. Blanca no abrió de inmediato, aparentemente estaba en el baño. Apareció en la puerta con una bata y una toalla en la cabeza y se quedó paralizada al ver a Isidora. «Dios mío, Isidora, ¿qué te ha pasado? Estás toda mojada». Isidora guardó silencio. Se quedó en el umbral y el agua le chorreaba por el cuerpo, formando charcos en el suelo. Tenía el rostro pálido y le temblaban los labios. Blanca la agarró de la mano y la metió dentro, cerrando la puerta de un portazo. «Espera, espera, espera». Corrió al baño, volvió con una gran toalla de felpa, envolvió a Isidora y empezó a frotarle las manos y los hombros. «Estás helada. ¿Cuánto tiempo has estado bajo la lluvia? Dios mío, te vas a poner enferma». Blanca la sentó en el sofá, le quitó los zapatos mojados y le trajo ropa seca, su pijama y unos calcetines calientes. «Cámbiate, rápido. Yo prepararé el té». Isidora se cambió obedientemente, quitándose el vestido mojado. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrocharse los botones. Blanca regresó con 2 tazas de té caliente y puso una delante de Isidora. «Bebe y cuéntame qué ha pasado». Isidora cogió la taza, la acercó a los labios, pero no podía beber. Un nudo en la garganta le impedía tragar. Dejó la taza sobre la mesa y miró a su amiga. «¿Ramiro ha vuelto a beber?», preguntó Blanca en voz baja. «No». La voz de Isidora sonaba extraña, ronca. «No bebe. Tiene una amante». Blanca se quedó paralizada con la taza en la mano. «¿Qué?». «Lo he oído», dijo Isidora lentamente, buscando las palabras con dificultad. «¿Cómo hablaba con su madre? Sale con una tal Malena de la fábrica. Lleva un mes saliendo con ella. Salir después del trabajo, contarle su vida, reírse con ella. Y de mí dice que me ha hartado, que soy inútil, que ya es hora de echarme. Cabrón». Blanca dejó la taza tan bruscamente que el té se derramó. «Maldito cabrón. Siempre supe que era un canalla, pero esto...». «Ermelinda también lo sabe», continuó Isidora. «Ella lo aprueba. Le dice que soy una esposa inútil, que hay que echarme y traer a esa Malena. Los dos hacen planes.
Discuten cuándo me dirá que recoja mis cosas. Dios mío. Blanca se cubrió el rostro con las manos. Isidora, lo siento mucho. Soy una tonta, ¿verdad? Isidora miró a su amiga y tenía lágrimas en los ojos. Pensaba que había cambiado, que había dejado de beber por mí, por nuestra familia, pero simplemente se enamoró de otra, joven, guapa, alegre, no como yo. No eres tonta. Blanca se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Querías creer en lo mejor, es normal, es humano. Dijo que soy un lastre. Isidora escondió la cara en el hombro de su amiga. Que soy inútil, que ni siquiera soy capaz de encontrar trabajo, que no me esfuerzo a propósito para que él me compadezca. Las lágrimas brotaron solas, calientes, abrasadoras. Isidora lloraba sin contenerse y Blanca le acariciaba la espalda en silencio, dejándola llorar. No le decía palabras de consuelo. ¿Qué palabras podía decir? Simplemente estaba a su lado, abrazándola, y eso era suficiente. Cuando las lágrimas se acabaron, Isidora se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas, y miró fijamente a un punto. Tenía los ojos enrojecidos y la cara hinchada. Blanca le trajo un vaso de agua. «Bebe, y escúchame». Isidora bebió agua y se secó la cara con la manga del pijama. «¿Qué hago, Blanca?», preguntó en voz baja. «No lo sé». Blanca se sentó a su lado. «Sinceramente no lo sé. Pero lo que está claro es que hoy no vuelvas allí. Quédate en mi casa. Pasa aquí la noche. Recupérate y luego decidiremos qué hacer. ¿Y si me busca?». «Que te busque», Blanca resopló. «Ese imbécil estuvo un mes teniendo una aventura con otra, haciendo planes para deshacerse de ti, y tú tienes que preocuparte por si él está nervioso. Que le den. Y a su madre también». Isidora esbozó una débil sonrisa entre lágrimas. «Gracias», susurró. «De nada. Eres mi amiga. ¿A dónde te voy a llevar?». Blanca le preparó la cama en el sofá, le trajo su pijama y la cubrió con una manta caliente. Isidora se acurrucó en posición fetal y cerró los ojos. La lluvia golpeaba la ventana, monótona, arrulladora. Pero no podía dormir. Yacía con los ojos abiertos, mirando a la oscuridad y pensando. Pensaba en Ramiro, que se reía con Malena en el parque. En Ermelinda, que siempre la había odiado y ahora había conseguido lo que quería, una excusa para deshacerse de ella. Pensaba en la casa que ya no era su casa, en la vida que se había desmoronado en un mes. ¿Y ahora qué? ¿Marcharse? ¿Recoger sus cosas y mudarse, como ellos planeaban? ¿A dónde? ¿Con sus padres? Vivían en un pueblo a 100 kilómetros de allí. Su padre estaba enfermo y su madre apenas podía arreglárselas. Isidora no podía caerles encima, ya sin ella apenas llegaban a fin de mes. ¿Quedarse con Blanca? ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Su amiga no la echaría, pero Isidora no quería ser una carga. ¿Buscar trabajo y alquilar una habitación? ¿Con qué dinero alquilar si no tenía trabajo? Un círculo vicioso del que no había salida. Isidora cerró los ojos, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de ella como una pesada carga. Pero junto con el cansancio llegó algo más. No era ira, no. Era algo más frío, más agudo. No sabía cómo llamarlo. ¿Determinación? Quizás. O simplemente la renuencia a rendirse. Ramiro y Ermelinda pensaban que era débil, inútil, que era fácil deshacerse de ella como de una cosa molesta. Quizás era así, pero algo dentro de Isidora le decía que no se iría sin más. No permitiría que la echaran a la calle con la cabeza alta, satisfechos de sí mismos. Aún no sabía qué haría, pero sabía que no se convertiría en una víctima, no esta vez. Isidora se despertó temprano, cuando aún estaba amaneciendo fuera. Estaba tumbada en el sofá de Blanca, envuelta en una manta mirando al techo. Ya no podía dormir, aunque tenía los ojos pegados por el cansancio. Había pasado toda la noche dando vueltas en la cama, dándole vueltas a la conversación que Ramiro había tenido ayer con Ermelinda. Cada palabra le causaba dolor, pero junto con el dolor crecía algo más,
una fría y firme determinación. Blanca aún dormía. Isidora se levantó en silencio, se vistió con la ropa que llevaba ayer, que ya se había secado sobre la calefacción. Le dejó una nota a su amiga en un trozo de papel. «Me voy a casa. Gracias por todo. Te llamaré más tarde». Y la dejó sobre la mesa. Luego salió silenciosamente del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. En la calle hacía fresco, olía a rocío matutino y a humo de las chimeneas. La ciudad despertaba lentamente. Solo el panadero había abierto su tienda, y de allí ya salía el aroma del pan recién horneado. Isidora caminaba sin prisa por las calles que le eran familiares. No sabía exactamente qué diría Ramiro, no sabía cómo se comportaría, pero tenía que volver, tenía que verlo, hablar con él. Quizás aún se pudiera arreglar todo. Quizás había malinterpretado su conversación con Ermelinda. Esos pensamientos eran débiles, casi imposibles de creer, pero Isidora se aferraba a ellos como a un clavo ardiendo. Giró hacia su calle y aminoró el paso al acercarse a la casa. La verja estaba entreabierta, no se veía a nadie en el patio. Isidora empujó la verja y entró, y entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. En la ventana de la cocina, a través de la cual se veía claramente la mesa, había 3 personas sentadas: Ramiro, Ermelinda y otra mujer, joven, con el pelo oscuro recogido en una trenza, Malena. Estaban sentados a la mesa, cenando y riendo. Delante de ellos había platos con comida y una botella de refresco. Malena contaba algo, gesticulando ampliamente con las manos, y Ramiro la miraba con una sonrisa. Ermelinda asentía, satisfecha, y servía la comida en los platos. Isidora estaba de pie en medio del patio, incapaz de moverse. Ahí estaba. En realidad, no era una conversación escuchada a escondidas ni conjeturas, sino la realidad. Su marido estaba sentado a su mesa, en su casa, con otra mujer, y su madre agasajaba a esa mujer como si ya fuera la dueña de la casa. Isidora se acercó lentamente a la puerta, puso la mano en el pomo y empujó. La puerta se abrió con un suave chirrido. Entró. La conversación se interrumpió de inmediato. Los 3 se volvieron hacia ella. Ramiro se quedó paralizado con el tenedor en alto. Ermelinda frunció el ceño. Malena miró a Isidora con curiosidad, levantando ligeramente las cejas. «¿Estás aquí?», preguntó Ramiro, dejando lentamente el tenedor sobre la mesa. Isidora se quedó en silencio, mirándolos. A su marido, que no había tenido reparos en traer a su amante a su casa. A su suegra, que estaba sentada con una sonrisa de satisfacción. A Malena, que había ocupado la silla frente a Ramiro, la misma silla en la que siempre se sentaba Isidora. «Qué bien que lo hayas visto todo. Creo que lo has entendido todo. Ya no vives aquí». Ramiro alzó la voz y se levantó bruscamente de la mesa. «Lárgate de aquí, Ramiro». Isidora dio un paso adelante. «Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», dijo él acercándose a ella con el rostro enrojecido. «Te he dicho que te largues. Este ya no es tu lugar. Ya no te necesitamos aquí». «¿Cómo que no es mi casa?». La voz de Isidora tembló. «Esta es mi casa. Soy tu esposa». «Eras mi esposa». Ramiro le señaló el pecho con el dedo. «Ahora ya no. Estoy harto de ti. Harto de tus lloriqueos, de tu cara agria, de todo. Recoge tus cosas y lárgate». Malena se levantó de la mesa y se acercó. Era alta, esbelta y llevaba un vestido rojo brillante. Miró a Isidora de arriba abajo, con desafío. «¿Has oído lo que ha dicho?», preguntó Malena con descaro en la voz. «Aquí no te quieren». Pasó junto a Isidora, rozándola deliberadamente con el hombro, y se sentó a la cabecera de la mesa, en el mismo sitio en el que siempre se sentaba Isidora. Se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho, mirando a Isidora con una sonrisa burlona. Ermelinda estaba sentada a la mesa, observando la escena con una sonrisa de satisfacción.
No dijo nada, solo miró a Isidora, que estaba de pie en medio de la cocina, pálida y con las manos temblorosas. «Vete», repitió Ramiro. «Inmediatamente, o yo mismo te echaré». Isidora lo miró durante un largo rato, en silencio. Luego se dio la vuelta lentamente y salió de la casa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y oyó cómo volvían a reírse dentro. Se quedó en medio del patio, sin saber a dónde ir. Le temblaban las manos y tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. No ahora, no aquí. Salió por la verja y caminó lentamente por la calle. Pasó varias casas y se detuvo. A la izquierda estaba la casa de Adalberto, su vecino, el borracho al que Ermelinda había golpeado con un palo hacía un mes. Isidora miró la valla torcida, la puerta oxidada, el viejo autobús que estaba en el patio, medio enterrado en la hierba. Recordaba ese autobús. Adalberto había trabajado como conductor hacía unos 10 años, llevando pasajeros en la ruta entre ciudades. Luego lo despidieron por borracho. Llegó al trabajo ebrio y casi chocó contra un camión. Desde entonces, el autobús estaba en su patio, sin que nadie lo necesitara, oxidándose bajo la lluvia. Isidora empujó la verja y entró en el patio. Se acercó a la puerta de la casa y llamó. Desde dentro se oyó un gruñido, luego un arrastrar de pies. La puerta se abrió y Adalberto apareció en el umbral. Llevaba una camiseta sucia y pantalones raídos, tenía el pelo revuelto y los ojos rojos. Hacía olor a alcohol y a algo agrio. Entrecerró los ojos al mirar a Isidora. «¿Qué quieres?», murmuró, balanceándose. «Necesito tu ayuda», dijo Isidora. Adalberto sonrió, mostrando los dientes. «¿Mi ayuda? Tú me echaste de casa hace un mes. ¿Y ahora necesitas mi ayuda?» «Sí, y te pagaré». Sacó un sobre de su bolso. Allí estaban todos sus ahorros, el dinero que había ahorrado durante años, centavo a centavo. Adalberto miró el sobre y luego a Isidora. «¿Cuánto hay ahí?» «3,000 pesos». Adalberto silbó. «Vaya, ¿y qué tengo que hacer por ese dinero?» Isidora señaló el autobús. «¿Arranca?» Adalberto siguió su mirada y resopló. «Bueno, a veces lo arranco. Para que el motor no se oxide. Hay 1 litro de gasolina, quizá 2. ¿Y qué?» «Arráncalo», dijo Isidora. «¿Para qué?» Isidora se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. «Quiero que aceleres y embistas la pared de mi casa. Ahí están ahora mi marido, su amante y su madre. Que se asusten, que comprendan que eso no se puede hacer». Adalberto se quedó paralizado, mirándola. Luego esbozó una amplia sonrisa ebria. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto». Se rascó la mejilla sin afeitar, calculando. Luego se echó a reír. «Por 3,000, me tiraría por un precipicio. Vamos, guapa, divirtámonos». Cogió las llaves que estaban tiradas en la mesa junto a la puerta y se dirigió tambaleándose hacia el autobús. Isidora lo siguió. Adalberto abrió la puerta del autobús, se subió a la cabina y se sentó al volante. Isidora subió tras él, entró en la cabina y se sentó en uno de los asientos de pasajeros, tapizados con tela azul descolorida. «Agárrate fuerte, preciosa», gritó Adalberto metiendo la llave en el contacto. «Ahora vamos a dar una vuelta». Giró la llave. El motor tosió y se apagó. Adalberto maldijo y lo intentó de nuevo. El motor tosió otra vez, gorgoteó y de repente rugió, llenando el patio de estruendo. Adalberto gritó alegremente. «Así, la viejita aún puede rodar». Pulsó algunos botones del salpicadero y de repente los viejos altavoces del techo del habitáculo empezaron a retumbar con música. Una alegre canción mexicana, a todo volumen, con guitarras y trompetas. Adalberto cantaba, golpeando el volante con la palma de la mano al ritmo de la música. «¿Lista, guapa?», gritó, volviéndose hacia Isidora. «Sí», respondió ella, agarrándose al pasamanos. «Pues vamos». Adalberto pisó el acelerador. El autobús salió disparado, derribando la verja de un golpe.
Esta cayó al suelo con estrépito. El autobús salió a la calle y Adalberto lo giró hacia la casa de Isidora. La calle era estrecha y el autobús apenas cabía entre las casas. Adalberto conducía sin reducir la velocidad, cantando al ritmo de la música. Estaba borracho, pero sus manos sujetaban el volante con firmeza y sus ojos brillaban con entusiasmo. «Ahora vamos a darles una sorpresa», gritó riendo. «Ahora les vamos a dar una fiesta». Isidora estaba sentada en el asiento trasero, agarrada al pasamanos. Su corazón latía con fuerza y sus oídos zumbaban por la música. Su casa apareció delante. El autobús se dirigía directamente hacia ella, ganando velocidad. «¡Agárrate!», gritó Adalberto y pisó el acelerador a fondo. El autobús se estrelló contra la pared de la casa con un estruendo ensordecedor. La pared crujió, los ladrillos se desprendieron y las vigas se rompieron. Isidora salió disparada hacia adelante, pero se agarró al pasamanos. El autobús entró con estrépito en la casa, destrozando todo a su paso. La pared se derrumbó y el autobús acabó en la cocina. Todo estaba cubierto de polvo, escombros de ladrillos y yeso. Los altavoces seguían reproduciendo una alegre canción. Adalberto se reía al volante, limpiándose el polvo de la cara. «¡Vaya! ¡Menuda entrada!». Isidora se levantó del asiento, se sacudió el polvo y salió del autobús. Ante ella se encontraba la cocina, o más bien, lo que quedaba de ella. La mesa estaba volcada, la vajilla rota y los platos con comida esparcidos por el suelo. En un rincón, junto a la pared, estaban Malena y Ermelinda, acurrucadas una contra la otra, cubiertas de polvo y yeso. Ambas tenían los ojos desorbitados por el terror y gritaban, cubriéndose la cabeza con las manos. Ramiro yacía en el suelo, entre los escombros. Cuando el autobús arrancó, lo golpeó con el parachoques y el hombre cayó, agarrándose la pierna. Gritaba, con el rostro desencajado por el dolor. «¡La pierna! ¡Mi pierna!», gritaba. Isidora se acercó tranquilamente, de pie entre el polvo y los escombros. Los miraba desde arriba, a su marido retorciéndose en el suelo, a su amante acurrucada contra la pared, a su suegra, que aún no se había recuperado del shock. «¿Qué has hecho?», exhaló Ermelinda mirando a Isidora con horror. Isidora sonrió, tranquila, fría. «Decidí retocar un poco vuestro nidito familiar», dijo con voz tranquila. «Ya que tanto deseaban deshacerse de mí, pensé que valía la pena hacerles un regalo de despedida». «¡Estás loca!», gritó Malena, despegándose de la pared. «¡Has destruido la casa!». «Era mi casa», Isidora la miró. «Ahora no es de nadie. Disfrútalo». Adalberto, al volante, se reía a carcajadas, golpeando con la palma de la mano el salpicadero. «Vaya, eso sí que es venganza. Me gustas, guapa». Puso la marcha atrás. El autobús rugió, tembló y comenzó a retroceder lentamente. El motor rugía, los neumáticos chirriaban sobre los escombros. Adalberto sacó hábilmente el autobús a través de la pared derribada y el vehículo salió al patio. Isidora salió tras el autobús. Se dio la vuelta y miró la casa. La pared estaba destruida y se podían ver las habitaciones cubiertas de polvo. La mitad de la cocina estaba en ruinas. El techo se había hundido y las vigas sobresalían. La casa era inhabitable. Ermelinda y Malena salieron de los escombros, sosteniendo a Ramiro por los brazos. Él cojeaba, gemía y tenía el rostro desfigurado. Lo arrastraban hacia la salida, tropezando con los escombros. Malena lloraba, untándose la cara de barro. Ermelinda guardaba silencio, pero le temblaban los labios. Isidora estaba de pie en medio del patio, mirándolos. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la verja. Caminaba lentamente, sin mirar atrás, con la cabeza bien alta. A sus espaldas se oían los gemidos de Ramiro, los sollozos de Malena y los insultos de Ermelinda. Pero Isidora no se volvió. Salió por la verja y se alejó por la calle.
Adalberto ya estaba metiendo el autobús de vuelta en su patio. Lo aparcó en su sitio habitual, apagó el motor y salió, contento y feliz como un niño después de una atracción. Guapa!, le gritó a Isidora. Hacía mucho que no me divertía tanto. Gracias por el entretenimiento. Sacó del bolsillo el sobre con el dinero que Isidora le había dado antes del viaje y empezó a contar los billetes, tarareando la misma alegre canción que sonaba en los altavoces del autobús. Isidora caminaba por la calle y con cada paso se sentía más aliviada. No sabía qué pasaría después. No sabía a dónde iría, dónde viviría. Pero sabía una cosa: ya no era una víctima. Ella misma había decidido cómo terminar esta historia, y eso era suficiente. A sus espaldas, junto a la casa destruida, se reunía una multitud de vecinos. La gente salía de sus casas, señalaba con el dedo y discutía lo que había pasado. Algunos llamaron a la policía, otros a una ambulancia para Ramiro. Y Isidora siguió caminando sin mirar atrás, con una leve sonrisa en los labios. Por delante le esperaba un nuevo día.